Mis padres me obligaron a darle mi herencia de $50,000 a mi hermana para su negocio. Luego, ella me envió fotos de su fiesta de lanzamiento para restregarlo en mi cara, así que decidí vengarme. Soy una chica de 17 años y hace un par de meses me vi obligada a darle el dinero que heredé de mi abuela a mi hermana mayor para que pudiera financiar sus sueños de negocio. Mi hermana mayor, Connie, tiene 6 años más que yo y siempre me ha intimidado, probablemente porque simplemente tiene algo en mi contra sin razón aparente. La verdad es que me molesta porque sabe que se saldrá con la suya, como siempre lo ha hecho desde nuestra infancia. Mis padres siempre me decían que no hiciera un gran problema de las cosas, y cuando me quejaba con ellos sobre el comportamiento de Connie hacia mí, me decían que estaba siendo sensible. Ahora me doy cuenta de que solo me estaban manipulando para hacerme creer que el comportamiento de mi hermana era normal y que no tenía razones para estar molesta. Pero puedo asegurarles que Connie era mucho peor que otros hermanos mayores, porque lo que ella me hacía no era inofensivo. Cuando éramos pequeñas, ella siempre intentaba hacerme sentir mal con sus palabras duras, y mis padres me decían que me callara en lugar de reprenderla a ella, aunque fuera ella quien me hacía llorar. Eso ya era horrible en sí mismo, pero al menos solo eran palabras. Sin embargo, este incidente en particular, que ocurrió cuando tenía 13 años, fue lo que me hizo darme cuenta de que no solo no le agradaba, sino que realmente me odiaba. Mi familia y yo habíamos ido a la playa, y Connie había traído a un par de sus amigas con ella. Ella tenía 19 años en ese momento y había vuelto de la universidad por el fin de semana, así que pasaba todo su tiempo con ellas. Las cosas habían sido particularmente desagradables para mí porque, por alguna razón, sus amigas parecían odiarme tanto como ella. Supongo que todas sufrían del mismo tipo de trastorno mental que las hacía odiar a personas que no les habían hecho nada. De cualquier manera, constantemente me menospreciaban, haciendo comentarios hirientes sobre mí y riéndose cada vez que estaba cerca. Me cansé de eso, así que decidí alejarme un poco y me senté sola en el muelle con los pies colgando sobre el agua. De repente, sentí que me ponían una bolsa de plástico en la cabeza y alguien me dio una patada en la espalda, haciéndome caer al agua. Me tomó un par de minutos recuperar el sentido y darme cuenta de lo que estaba pasando. Luego vi a mi hermana y a sus amigas corriendo y riendo mientras yo luchaba en el agua. Afortunadamente, soy buena nadadora, y tan pronto como me recuperé del susto, me quité la bolsa de la cabeza y nadé de regreso a la orilla lo más rápido que pude. Fue el incidente más angustiante que me ha sucedido, y cuando volví con mis padres llorando por lo que había pasado, mi hermana y sus amigas intentaron hacerlo pasar como una broma inofensiva. Pero lo peor estaba por venir, mis padres en realidad se rieron junto con ellas y dijeron que estaba exagerando, ya que siempre había sido una llorona. Dijeron que nada me habría pasado, y mi papá incluso hizo una broma sobre cómo finalmente habían valido la pena todas esas lecciones de natación. La bolsa de plástico que me pusieron en la cabeza era bastante pequeña y podría haberme asfixiado y muerto. Además, si no hubiera logrado recuperarme a tiempo y quitarme la bolsa, había una posibilidad de que me hubiera ahogado. Tantas cosas podrían haber salido mal, y aún así les pareció todo muy gracioso. Ya sabía que mis padres tenían una hija favorita, y definitivamente no era yo, pero ese incidente se quedó conmigo. Después de eso, decidí que no iba a tratar a estas personas como mi familia. Mi único objetivo era estudiar mucho, ingresar a la universidad y luego alejarme de ellos porque no podía permitirme confiar en ninguno de ellos. Desde entonces, siempre he mantenido mi distancia de Connie, pero, lamentablemente, estoy obligada a vivir con mis padres, así que no puedo tratarlos de la misma manera. He tenido que actuar de forma amable con ellos, y esa fue también una de las razones por las que tuve que ceder el dinero que heredé hace 3 meses, aunque realmente no quería hacerlo. Mi abuela, que era la madre de mi papá, falleció hace un año, y finalmente recibimos la herencia hace 3 meses. Ella dejó la casa en la que vivía y la mayor parte del dinero que tenía a mis padres, mientras que Connie y yo recibimos $50,000 cada una. Además, también recibí un anillo de zafiro que ella tenía, ya que una vez le dije que realmente me gustaba, y bromeó diciendo que podría tenerlo una vez que ella ya no estuviera. Era una cantidad bastante grande, y planeaba ahorrarla para mi futuro, pero entonces mis padres me dijeron que Connie estaba comenzando su propio negocio, por lo que necesitaba reunir todo el dinero que pudiera. Ellos ya la estaban ayudando, y ahora contaban con que yo hiciera lo mismo. No me parecía justo porque era su negocio, así que ¿por qué tenía que contribuir? Además, no olvidemos que siempre me ha tratado con crueldad durante toda mi vida, y ahora, de repente, se esperaba que ayudara a esta persona. Me negué,
pero después de discutir conmigo durante un par de días, mi papá me dijo que si no la ayudaba, no pagaría mi matrícula universitaria y ni siquiera me permitiría volver a casa una vez que me fuera. Eso me asustó, y ya estaba muy frustrada con la situación, así que terminé diciendo que sí. Probablemente no fue una buena decisión, pero estaba bajo mucha presión y simplemente no pensé que valiera la pena seguir peleando con estas personas porque tenía exámenes finales por venir y necesitaba estudiar, así que necesitaba un poco de paz y tranquilidad. Por eso, solo para callar a mis padres, acepté renunciar a la herencia que había recibido. Después de todo, me permitieron quedarme con mi anillo, probablemente porque no sabían que era un zafiro real, ya que en el testamento mi abuela solo lo mencionó como el anillo con la piedra azul, así que sabía de qué estaba hablando y fui lo suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada, ya que valía bastante, lo cual resultó ser bueno para mí. Así que renuncié a los $5,000 que había recibido de mi abuela y puse fin a esa discusión. Han pasado 3 meses desde entonces y me han aceptado en la universidad de mi elección. Comenzaré en un par de semanas. Mis padres están cumpliendo la promesa que me hicieron, pagarán todos mis gastos, incluyendo la matrícula y, como viviré fuera del estado, también cubrirán todos mis gastos. Supongo que no fue una inversión tan mala después de todo renunciar a mis $5,000, porque ahora no tengo que preocuparme por lo que haré con el dinero cuando esté en la universidad. Todo ha ido bien para mí, y técnicamente sigue siendo así, pero me siento muy culpable por lo que hice porque hace un par de días mi hermana organizó una fiesta de lanzamiento, ya que finalmente logró abrir su tienda. Está trabajando con las mismas personas que eran sus amigas en la universidad, ya saben, las chicas que me empujaron al mar con una bolsa de plástico en la cabeza y pensaron que era divertido. Las tres ahora son dueñas de una enorme tienda de zapatos y accesorios, y es bastante básico, pero ellas creen que han hecho algo revolucionario, ya que piensan que lo que han creado son cosas realmente lindas. En fin, tienen a muchos hombres que les dan la razón en todo, así que sus secuaces definitivamente estarán comprando allí, y ya lo sé. Había una posibilidad de que mi hermana pudiera tener una carrera exitosa por delante, pero hice algo después de que me enviara un montón de fotos de la fiesta de lanzamiento para restregármelo en la cara. Obviamente, no fui invitada al evento, y cuando mis padres se fueron, me dijeron que la razón por la que no me invitaron fue porque era un evento solo para adultos, y como tengo 17 años, no podían llevarme con ellos. Era una tontería, pero realmente no quería ir a ningún lado de todos modos. Sin embargo, al día siguiente de la fiesta, Connie me envió un montón de fotos y un mensaje de texto diciendo que, como me había perdido la fabulosa fiesta que había organizado el día anterior, quería que la viviera a través de las fotos. Y luego, solo para ser arrogante, dijo que no podría haberlo hecho sin mi ayuda, refiriéndose a los $5,000 que tuve que darle. No sé por qué, pero eso me molestó mucho, y cuando vi a un chico que aparecía en las fotos, inmediatamente fui a mi galería y confirmé mis sospechas. Por las fotos, no podía decir si estaban saliendo de nuevo o no, ya que él solo aparecía en el fondo de un par de fotos, pero aunque había dejado crecer un poco de barba y ganado algo de peso, aún podía reconocer que era su exnovio de la escuela secundaria. Este chico, llamémoslo Saman, comenzó a salir con ella tan pronto como cumplió 18 años, aunque él tenía 25 en ese momento. Iba a la misma escuela que nosotras, pero, por supuesto, se graduó mucho antes que Connie. Establecieron una amistad en línea cuando ella tenía 16 años. Literalmente, le pidió que saliera con él el día de su cumpleaños número 18, lo cual pensé que era bastante espeluznante, pero Connie pensó que era romántico. Afortunadamente, esta fue una de las pocas veces en que mis padres actuaron como personas normales y le dijeron que no les gustaba la idea de que saliera con alguien que había estado esperando a que cumpliera 18 años a pesar de estar en sus 20, como un acosador. No querían que saliera con él, pero supongo que no les obedeció y continuó saliendo con él en secreto. Simon trabajaba en la empresa de su padre en ese momento, pero después de apenas 8 meses de estar juntos, tuvieron que romper porque él se iba a vivir con su tío en Wyoming para trabajar en la granja, ya que, aparentemente, su padre lo había descubierto intentando robar de la empresa. Ella estaba devastada, y fue entonces cuando nuestros padres se enteraron de que todavía estaba con él, ya que había regresado a casa para suplicarle a mi papá que le consiguiera un trabajo aquí para que no tuviera que hacer lo que sus padres le pedían y permitir que lo enviaran a Wyoming y romper con ella. Pero mi papá no la escuchó y la obligó a bloquearlo en todas partes y a prometer que nunca volvería a hablar con él. Nuestra casa se había vuelto un caos ese día, porque, por un lado, Connie suplicaba a nuestros padres que no la obligaran a romper con él, prometiéndoles que él mejoraría, y por otro lado,
Mi papá le gritaba por no escucharles y por involucrarse con un tipo que claramente no era de fiar, mientras que mi madre no dejaba de llorar. Obviamente, nadie me involucró en nada ese día, y me dijeron que me quedara en mi habitación y no saliera, pero había escuchado su nombre varias veces, así que decidí buscarlo en las redes sociales. Y cuando alguien causa un alboroto así en tu casa, no te olvidas de su cara tan fácilmente. Así que cuando lo reconocí en el fondo de las fotos de mi hermana, decidí vengarme de Connie porque ella y mis padres no me consideraban parte de la familia. Habían sido bastante abiertos al discutir el negocio a mi alrededor, así que también estaba al tanto del hecho de que, aunque a mis propios padres no les costó mucho convencerse, los padres de las amigas de Connie no habían sido tan fáciles de convencer. Básicamente, estaban convenciendo a sus padres para que invirtieran en el negocio porque creo que encontrar a otros inversionistas habría sido una tarea difícil, ya que todos ellos son bastante estúpidos e incompetentes. De todas maneras, sabía que la última persona que se había resistido a este plan de negocios era una de las madres, quien era madre soltera y estaba escéptica de apostar tanto dinero en una tienda dedicada exclusivamente a zapatos y accesorios. Quería que su hija consiguiera un trabajo, trabajara durante un par de años, ganara algo de experiencia y luego volviera a considerar esta idea, para que no terminara en una mala inversión. Pero Connie y sus amigas estaban decididas a hacer que esto funcionara, así que Connie se quejaba mucho de esta mujer mientras estaba en casa. Finalmente, decidieron que iban a arreglárselas con el dinero que tenían por ahora, y más adelante, si su negocio comenzaba a despegar, la madre de la tercera amiga también invertiría en el negocio. Ese fue el trato al que llegaron, y para eso, tenían que asegurarse de que los primeros meses de su negocio fueran un gran éxito, ya que en ese momento solo tenían suficiente capital para continuar durante un par de meses, pero después de eso definitivamente necesitarían una segunda ronda de inversión, a menos que, por algún milagro, lograran hacer suficiente negocio para mantenerse por sí mismas. Pero, realísticamente, era poco probable que un modelo de negocio como este lograra cubrir los gastos tan pronto, especialmente cuando eran tan pequeñas y el mercado de la moda no es exactamente fácil de penetrar. Sabía que la última madre que se estaba resistiendo a la inversión solo necesitaba una excusa para retirarse de este trato, y sabía que este secreto podría hacerlo. Así que me acerqué a ella a través de una cuenta falsa y le pedí que me llamara porque tenía algo importante que compartir con ella sobre el negocio de su hija. Me aseguré de que me llamara usando la función de llamada de Facebook y no le di mi número, ya que quería permanecer en el anonimato. Tuve que esperar un par de horas, probablemente porque no estaba segura de si esto era legítimo o no, pero supongo que la curiosidad pudo más, y finalmente me llamó. Entonces le conté todo lo que había visto y quién era realmente el tipo que aparecía en el fondo de todas las fotos. Inicialmente no me creyó, pero luego logré decirle que mi trabajo era solo advertirle. Después de esto, dependía completamente de ella si todavía quería invertir en este negocio o no. Luego colgué, le envié un par de fotos de Connie y Saman del pasado y la dejé decidir. Supongo que decidió retirarse y también convenció a su hija de hacer lo mismo, porque desde el día después de que hice esa llamada, las cosas han sido intensas. Nadie tiene idea de que yo estuve detrás de todo esto, pero Connie ha estado llamando a nuestros padres para tratar de que hablen con la madre que se retiró y convencerla de que vuelva a bordo. Sus amigas también están bastante enojadas con ella porque no pueden creer que no les haya contado algo así y aparentemente ha vuelto con Saman, pero mintió sobre su identidad para que nadie lo reconociera. Incluso nuestros padres están bastante disgustados con ella por esto. En resumen, está arruinada porque literalmente todos en su vida están enojados con ella, y realmente quiero disfrutar de todo esto, pero por alguna razón no puedo hacerlo. Sé que este negocio significaba mucho para ella, y ahora me pregunto si fui demasiado mezquina y si lo que hice estuvo mal. Escuché a nuestros padres hablando de lo decepcionados que estaban hace un par de horas, y hasta ellos estaban molestos con ella y estaban considerando retirarse del negocio como inversionistas porque ella había traicionado su confianza. Luego, realmente se le complicó, porque casi nunca se enojan con ella, así que esto es algo extremadamente nuevo. No sé, simplemente no se siente tan bien como pensé que se sentiría. Actualización 1. Hola, gracias a todos los que se molestaron en responder a mi publicación con sus consejos. Supongo que tienen razón. Puede que tenga demasiada conciencia para disfrutar de esto, pero estoy haciendo lo más sabio y manteniéndome callada sobre lo que hice, porque si mis padres alguna vez se enteraran de que fui yo quien estuvo detrás de todo esto, literalmente me echarían de la casa. Y como voy a cumplir 18 años en un par de meses, no habrá nada que los detenga.
Dependo de ellos para pagar mis gastos universitarios, así que realmente no puedo permitirme que eso suceda. Ha pasado una semana desde que publiqué, y las cosas han empeorado mucho para Connie porque la madre que se había retirado del trato convenció a su hija de hacer lo mismo, y ahora solo quedan las dos. Pero esta otra amiga suya está muy enojada con ella y exige que dividan las acciones del negocio 60-40 porque su confianza en Connie ha disminuido mucho después de enterarse de este novio secreto que robó de la empresa de su padre. A ellas, les había presentado a Saman como un tipo que conoció en una aplicación de citas hace un par de meses y con quien había estado desde entonces, pero después de que la madre de su amiga reveló la verdad, ella aún intentaba sostener esa historia, pero nadie le creyó más. Incluso intentó hacer pasar las imágenes por falsas, diciendo que alguien podría haberlas editado para hacerla parecer una mentirosa. Así que ha estado visitando a nuestros padres casi todos los días y ellos la han estado regañando por lo que hizo, pero aún intentan ayudarla. Cada noche, los tres se reúnen con su abogado para tratar de encontrar una manera en la que no termine perdiendo sus acciones del negocio. Hay una probabilidad bastante alta de que tengan que cerrar debido a este desacuerdo si no logran resolver este conflicto rápidamente. No sé cómo me sentiré al respecto, pero honestamente he decidido evitar pensar en esto en absoluto. Lo único bueno que ha salido de la situación es el hecho de que, como Connie está en problemas, nadie realmente me presta atención, así que puedo ir y venir como quiera y hacer literalmente lo que quiera. Es agradable, realmente ha quitado el foco de atención de mí, y incluso cuando Connie viene de visita, simplemente me ignora porque está demasiado ocupada con su propia situación y mis padres tampoco me dicen nada. Así es como estoy pasando las últimas semanas en casa antes de irme a la universidad, y ha sido genial hasta ahora. No tengo que dar explicaciones a nadie sobre lo que hago durante el día, y honestamente siento que incluso si no regreso a casa durante un par de días y paso más tiempo en casa de mis amigas que en mi propia casa, mis padres y Connie ni siquiera lo notarían. Como dije, esta es la única cosa buena que ha salido de la situación, y espero que me dejen en paz hasta que finalmente esté lista para ir a la universidad. También cruzo los dedos para que esta situación no afecte la decisión de mis padres de pagar mis gastos universitarios, algo que no había considerado antes, pero mientras escribía esta publicación se me ocurrió. Si lo hace, estaré en problemas, pero al menos tendré la satisfacción de saber que Connie está peor que yo. Actualización 2. Así que han pasado casi 2 semanas desde mi publicación original, y hasta la semana pasada no había sucedido nada que me involucrara, así que pensé que estaba a salvo, pero ya no estoy tan segura. De todos modos, hace un par de días, supongo que la mujer a la que llamé finalmente cedió ante la presión y le contó a Connie cómo había descubierto la conexión del pasado. No le dijo toda la verdad, pero le mencionó que había recibido una llamada anónima y un par de fotos de alguien, y así fue como se enteró. Connie ya no se molesta en ocultar el hecho de que sabía y que solía salir con él, y que en realidad nunca terminó su relación porque, a estas alturas, nadie es estúpido y todos se han dado cuenta de que no lo conoció en ninguna aplicación de citas y que las fotos eran reales. Después de descubrir que había una llamada telefónica anónima involucrada, obviamente pensó en mí primero. Así que ayer, cuando vino a visitarnos, tuve la mala suerte de estar abajo porque había hecho planes para salir con una amiga y estaba a punto de irme, pero entonces irrumpió en la casa y me empujó tan fuerte como pudo en cuanto me vio. Perdí el equilibrio y la paciencia, y la empujé de vuelta. Luego, me agarró del cabello y empezó a gritarme en la cara, diciendo que sabía que tenía que ser yo quien hizo esa llamada telefónica y que se aseguraría de que pagara por hacer esto. Estaba entrando en pánico, pero no podía dejar que se notara en mi cara, porque de lo contrario podría haber descubierto la verdad, y quería mantenerme firme en que no había sido yo. Así que empecé a gritarle, diciendo que no había sido yo y que ni siquiera sabría a quién llamar, porque solo conocía a los padres de sus amigas una vez cuando todos vinieron a almorzar un par de semanas antes de abrir la tienda. Por supuesto, estaba mintiendo descaradamente, pero intenté que sonara lo más creíble posible. Después de un par de segundos de estar gritándonos, nuestros padres intervinieron y finalmente lograron que nos separáramos. Pero entonces Connie dijo que no creía ni una palabra de lo que estaba diciendo y estaba segura de que fui yo quien arruinó sus posibilidades de tener una carrera en el negocio, y exigió que la dejara a ella y a mis padres revisar mi teléfono y computadora. Me había preparado mentalmente porque sabía que esto venía, pero aún así hice un escándalo al respecto, porque si simplemente aceptaba, eso parecería sospechoso. De todos modos, no tenía nada que temer, porque había borrado todos mis dispositivos de cualquier evidencia que pudiera apuntar hacia mí como la persona que hizo esa llamada anónima. Además, Connie pensaba que había hecho una llamada telefónica desde mi número,
y no una cuenta de Facebook que creé específicamente para contactar a la madre de su amiga y luego la eliminé, así que estaba completamente equivocada desde el principio. Incluso cuando ella y mis padres revisaron todas mis cuentas en diferentes plataformas de redes sociales, no encontraron nada. Cuando no encontró ninguna prueba para sustentar sus afirmaciones de que fui yo quien le contó a sus amigas sobre su pasado con Saman, se volvió completamente loca conmigo y empezó a gritarme, diciendo que había borrado todos mis dispositivos a propósito y sabía que había sido yo. Discutí con ella, diciéndole que había perdido la cabeza solo porque iba a perder su negocio, pero que no tenía derecho a desquitarse conmigo. Finalmente, las cosas se calmaron un poco y ella empezó a llorar. Pensé que estaba fuera de peligro, pero fue entonces cuando mis padres decidieron hablar conmigo y dijeron que era cierto que no podían encontrar ninguna prueba que demostrara que yo había filtrado esta información, pero que, no obstante, le creían a Connie porque parecía bastante segura de ello. Además, no había nadie más que pudiera haber sabido sobre esto, aunque estuvieron en la fiesta y vieron a Saman, pero no lo reconocieron, así que literalmente no podían haber sido ellos, y eso me dejaba solo a mí, porque Connie había enviado esas fotos con Saman en el fondo para molestarme, y era muy obvio que podría haberme vengado. Y luego, exactamente lo que temía que sucediera, sucedió. Me dijeron que, aunque no podían encontrar ninguna prueba, sabían que había sido yo y cancelaban su plan de pagar mis gastos universitarios. Así que ahora estaba por mi cuenta y no querían más discusiones sobre esto. Entonces fue mi turno de empezar a gritar y llorar, pero, desafortunadamente, a nadie le importó, ya que no era Connie. Después de aproximadamente media hora de súplicas, gritos y muchas lágrimas, y aún sin respuesta de su parte, finalmente volví a mi habitación, me encerré y comencé a escribir esta actualización para distraerme. Todavía tengo el anillo de zafiro que me dejó mi abuela y podría venderlo, pero no estoy segura de si me cubriría todos los 3 años de universidad. Así que estoy considerando tomar un préstamo estudiantil y pedirle a alguien de mi familia que se convierta en confirmante, porque, como dije, solo faltan un par de semanas para la fecha límite de pago, y no puedo arriesgarme a nada. Incluso si logro cubrir el primer semestre vendiendo el anillo, no estoy segura sobre el resto, y eventualmente tendré que encontrar una solución. Actualización 3. Hola, muchas cosas han sucedido desde mi última actualización. Ha pasado un mes desde que publiqué, y déjenme empezar hablando sobre lo que me ha pasado a mí. Me fui de la casa de mis padres un par de días después de mi última actualización, porque ahora que ya no iban a pagarme la universidad, no tenía razón para quedarme con ellos ni mantener contacto. Empaqué mis maletas y me fui a vivir con una amiga mía. Ya había hablado las cosas con ella y me dijo que era bienvenida a vivir con ella y su familia. Ella estaba tomando un año sabático y, después de vivir con ellos durante un par de días, me dijo que quería empezar a trabajar en el negocio de su papá, así que realmente no tenía interés en ir a la universidad en primer lugar, pero sus padres tenían un fondo universitario reservado para ella, así que podía usarlo por el momento. Intenté rechazar, pero me convencieron, ya que sus padres me conocían desde hacía mucho tiempo y dijeron que era tan bueno como enviar a su propia hija a la universidad. Y, sinceramente, no estaba en posición de decir no a una oferta como esa, así que la acepté. Aunque estoy segura de que no esperan que les pague, me aseguraré de hacerlo. Estoy en el campus ahora mismo y ni siquiera tuve que vender el anillo de mi abuela, así que estoy muy agradecida con mi amiga y sus padres. En cuanto a Connie, las cosas no terminaron bien para ella porque terminó vendiendo todas las acciones del negocio y ahora sus amigas son las dueñas de la tienda por completo. Tuvo que cortar sus pérdidas y dejarlo porque se había establecido que nadie podía confiar realmente en ella. Desafortunadamente, mis padres no pudieron hacer nada al respecto, ya que estaba completamente fuera de su control. Probablemente esté molesta por ello, porque toda esta idea fue suya en primer lugar, pero supongo que debería estar aliviada porque no creo que la tienda vaya a tener éxito en el futuro de todos modos. De todos modos, eso no es asunto mío, porque ya no tengo contacto con ellos. Me voy a centrar en mi futuro ahora.